Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo, episodio número 19, hoy con Blanca Cabañas, escritora gaditana que acaba de debutar en el panorama literario con su primera novela, Perro que no ladra, y viene a recomendarnos pues una historia muy para el verano, la verdad, para empezar además una prolongada estancia lectora con una saga muy interesante y muy famosa y muy reconocida. Y también hablaremos de su libro y de por qué en 2022 alguien con talento decide dedicarse a escribir, que no prácticamente es una profesión del siglo pasado. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Alberto. Que, como bien decías, pues yo venía a recomendar El Guardián Invisible, que Sí. es el primer tomo de la trilogía del Valle del Baztán, de la conocida ya y reconocida Dolores Redondo, que si no me equivoco en el 2016 ganó el premio Planeta además. Sí. Y me gusta mucho porque yo creo que a raíz de la lectura de descubrir a Dolores, y fue el primer libro que leí suyo, que me picó esa curiosidad y esa manera que tiene ella de, más allá de sumergirte en la historia policíaca que cuenta, en mí despertó interés en la protagonista y hasta en el día a día, en sus relaciones familiares, y me encandiló. Me gusta mucho. Además, ambienta la novela en su tierra, cosa que me llama mucho la atención porque considero que pues añade verdad a lo que escribe. Y para los que no la conozcan, pues además mezcla en sus historias folclore, algo de fantasía, de brujería, y eso es algo que me atrae muchísimo. ¿Tú la conoces, Alberto? Sí, claro, yo no he leído las novelas, pero sí que he visto las películas. En este caso no, bueno, he hecho lo Pues no tiene contrario que nada hay que que ver, hacer. ¿eh? Pues las películas me gustaron bastante, de hecho. Están bien, pero no, bueno, creo que la tercera es la más fiel, pero las dos anteriores no mucho. Yo te recomiendo el libro, se disfruta muchísimo más. Pues como yo espero que todo aquel que esté escuchando lo haga, suele ser que es mejor el libro que la película, en general. Sí. Quizá muchas veces por el hecho de que el libro te aporta mucho más contexto a la historia y te permite desarrollar mucho mejor a los personajes que la propia película, que bueno, pues al final tienes que condensar mucho en 2 horas, 3 horas como mucho. Y suelen ser por eso mejores los libros, pero encima que tú me los recomiendas, pues los apuntaré para leerlos. Eh, Cuéntanos un poco de qué va. Es una novela policíaca más que una novela negra. Y va sobre Lo asesinatos, han, desapariciones. ¿Sobre qué va? Cuéntanos un poquito. pues la protagonista es Amaya Salazar, que es policía, no me acuerdo de cómo se llama el cuerpo porque está ambientado allí en el País Vasco y allí tienen su propio nombre, que no es el mismo que aquí en el sur, pero pues a ella le dan un caso en su pueblo natal, que es un pueblo de allí del Valle del Baztán. Y ella tiene una historia familiar muy particular, con una familia muy, muy controvertida, unas hermanas también con las que no tiene muy buena relación. Y entonces, más allá de la trama policíaca, ese reencuentro con su ciudad, con su gente, como ocurre con mi novela, que yo creo que me sirvió de mucha inspiración, esa forma de volver, ¿no? Y de enfrentarte a esos pasados. Y me gustó muchísimo por eso, porque la protagonista es una mujer con mucha fuerza, fría, al parecer, pero que es un personaje muy complejo. Y, y me gustó esa parte como de la brujería, porque resulta que allí en el Valle del Baztán pues hubo mucha quema de brujas
y se han quedado arraigadas como muchas creencias. Y me atrae mucho ese mundo. No sé por qué, me da mucha curiosidad. Además, su tía, la tía de la protagonista, echa las cartas, creen en el tarot y todas esas cosas. Y no sé, me divierte mucho el tema. Mira que no lo comparto en absoluto, pero me atrae. Es uno de esos placeres culpables, ¿no? El disfrutar con algo en lo que no crees y que en tu día a día no utilizas y ni vas a utilizar, bueno, en este caso porque lo Totalmente. puedes considerar hasta un disparate o cosas que no te entran en la cabeza y sin embargo lo disfrutas mucho. Sí, 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 sí. No sabría decirte por qué, pero me divierte mucho y me atrae, como que quiero saber más. Fíjate, por eso te digo que esas partes casi que me gustaban más que la trama en sí. Y he de decir que me sorprendió muchísimo, y eso no lo he visto en muchas trilogías, que no es que ella escribiera una novela y a raíz de esa novela pues sintiera la necesidad de ampliar la historia, ¿no? Y hacer que fuera una trilogía, como a veces sucede. Con Dolores Redondo da la sensación de que es que ella tiene la historia totalmente tramada desde el principio, porque es que sus 3 libros son un círculo, es que están genialmente relacionados, es el puzzle perfecto y me sorprendió mucho, digo, cómo esta mujer ha hecho esto. Es que me pareció increíble y no lo he vuelto a ver en otra trilogía. Por eso desde aquí lo recomiendo. Te influyó mucho y es evidente para cualquier lector que lea tu libro, Perro que no ladra, es bueno, los paralelismos entre la saga del Baztán y tu libro son, no sé si son a propósito, pero son palpables. El hecho bueno, pues la protagonista también se ve inmersa y no, Vuelve. no es policía en este caso, pero sí que se ve inmersa en un No, misterio. lo han catalogado como noir rural. Fíjate, que me llama la atención. Sí, porque está además ambientado Pero, en Chiclana, ¿no? En tu. O claro, igual que. no Igual, es tan, no es tan rural, pero entiendo que para una persona que viva en una gran ciudad, pues sí puede llegar a considerar Chiclana como rural, aunque yo que vivo aquí no lo considero tan así, pero sí que es verdad que la novela pues tiene lugar en una urbanización que está más alejada del núcleo urbano y como yo reflejo, pues allí no es que tengan una forma de vida diferente, pero a lo mejor los niños campan a sus anchas y es algo normal. Y quizá en una gran ciudad un niño de esa edad pues no es tan independiente ni tan autónomo ni va por ahí solo. Quizá por eso creo que lo catalogaron como no rural. Y ese paralelismo está ahí, en que yo también he ambientado mi novela en mi tierra. Es algo que me gusta, es que leo muchos autores que ambientan sus novelas en su tierra. Por ejemplo, María Oruña, Miquel Santiago, me gusta mucho, aprendo mucho de ellos. Y también pues lo quise centrar en ese núcleo familiar, porque también me llama mucho la atención esas familias que no son el ideal que normalmente se muestra, ¿no? En las lecturas, en las películas, en las series, sino todo lo contrario, que muestran pues la realidad de muchas casas, las imperfecciones y, y también pues eso, que ella vuelve y se enfrente pues a todas esas personas que ha dejado atrás y que marcaron su vida y en cierta forma también perfilan la personalidad de ella. Así que sí, hay paralelismo, no a propósito, pero evidentemente me influyó bastante. Y me gustó, como me gustó leerlo, pues quise también reflejar, perdón, pues eso que me había gustado en mi novela. Hablando de Chiclana, que yo no conocía ninguna novela ambientada en Chiclana, sí en Cádiz, pero en Chiclana no. Y digo, pues mira, ¿para qué me voy a ir más lejos? Si conozco las distancias, conozco la gente, conozco todo. Y me pareció también eso interesante porque Chiclana es un destino muy turístico. De hecho, ahora mismo no hay donde meter el coche, esto está abarrotado de gente, porque tenemos una playa muy bonita, de las más largas de Cádiz. Está feo que yo lo diga, pero lo tengo que decir. Y entonces la gente viene aquí a pasárselo bien. Y
vestirla así de esa aura misteriosa, angustiosa, darle vida al Pinar del Hierro y la Espartosa, que es un pinar que no todo el mundo conoce, porque aquí todo el mundo conoce pues la playa de la Barrosa, el poblado pesquero de Santipetri, pero pues me parecía interesante, ¿no? Esa cara B que no todos conocen, mostrarla. Sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me gustan mucho cuando, sobre todo en las novelas negras más contemporáneas, los autores encuadran su historia dentro de un entorno para ellos conocido. No tiene incluso ni que ser un lugar propio donde vivan o donde hayan pasado los veranos o la infancia o lo que sea, sino simplemente un sitio donde, me lo contaba por ejemplo David Olivas hace unas semanas en el podcast. Él cuando va a escribir una novela pues se traslada allí 2, 3 meses para empaparse un poco del lugar, y eso lo que hace es darle un poco bastante de verdad a la historia, porque Sí, te hace empaparte de una serie de detalles que no tienes cuando no vives allí ni conoces el lugar. A mí, por ejemplo, hay novelas, eh, me estoy acordando de una en concreto, pero bueno, no la voy a nombrar porque no quiero tampoco que parezca muy hater, pero hay una novela muy famosa, que se ha hecho muy famosa y ha hecho al autor muy famoso, que, que está ambientada en Nueva York sí, sin tener... usando Google Maps. bueno, o no, a lo mejor lo conoce, pero es como Nueva York, Boston. Si vas a vas a escribir una historia, ¿por qué te la llevas a Nueva York? ¿Por qué te la llevas a Boston? ¿Por qué te la llevas a Madrid? ¿Por qué te la llevas a lugares tan manidos y a lo mejor, pues como tú dices, ¿no? Parece Chiclana o... que, Sí, parece como que da más caché el hecho de tener... No, mi novela está ambientada en Nueva York. Bueno, la tuya ya, y 3,5 millones más es la misma historia contada 3,5 millones de veces, ¿no? Y si me dices que el autor es de Nueva York o que ha vivido, o de Boston o de donde sea, que ha vivido allí toda la vida, bueno, pues lógicamente tendrá cosas que contar que no cualquier otro. Pero alguien sentado en Zaragoza o en Lugo escribiendo sobre la vida en Los Ángeles, oye, pues no sé, no me transmite evidentemente lo mismo. Así que eh, supongo que, bueno, punto a favor, ¿no? claro, lo que dices tú, ¿no? Que el hecho de que una novela esté ambientada, aunque sea en un sitio pequeñito, ¿no? Ya te Claro, da además realidad. te da realidad y pues a lo mejor en esas ciudades, en Boston, suceden tragedias, desapariciones, asesinatos, secuestros todos los días. Sin embargo, tú planteas pues una tragedia en Chiclana y no es lo mismo, ¿no? Te da pues ese disfrute también de que los vecinos se conocen, cuchichean entre ellos, sospechan, todo duele más. La gente no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Yo solo le veo cosas positivas a ambientarlo. Lo tuve claro. Y he de decir que, perdón, dime. No, te iba a decir que también puede ser que ocurra con este tipo de historias, además también muy aparejadas a la novela policíaca y a la novela negra. Quien suele leer este tipo de historias es porque es muy aficionado o aficionada al crimen, no al crimen en el sentido de provocarlos, sino pues Ya, de leer los sucesos, las noticias, no tanto por el crimen en sí, sino a lo mejor por la investigación, la curiosidad por la posible resolución, los motivos que llevan al crimen, la oscuridad del alma, ¿no? Y, y esa sensación es la que te lleva a observar que una historia es más real si la puedes ver en Telecinco un martes de julio o la tienes que leer en el New York Times, ¿no? No es esa, ya.
sensación de proximidad que te da el hecho de situar una historia a 2 horas en coche o a 3 horas en coche, unido a cierto fetiche que puede haber con el mundo del crimen, o con el true crime ahora, ¿no? Sí. Nos hace un poco apegarnos a esas historias más que a las que están ambientadas de forma forzosa en otros sitios más grandes, más eh, mainstream, por decirlo de alguna forma. Yo he de decir que lo hice porque me sentía más cómoda así. Pero es verdad que como yo empecé con la autopublicación, al final fue algo que jugó a mi favor, porque al ser totalmente desconocida, encima empezando con la autopublicación, que tú misma tienes que hacerte tu camino. No tienes nadie detrás que te respalde. Pues fue un factor positivo, una manera de picar la curiosidad a la gente de mi alrededor. Los chiclaneros, ¿no? Decían que qué, un thriller en Chiclana, El Pinar del Hierro. Y entonces fue una forma de hacerme conocida, entre comillas, aquí y en los alrededores y en la provincia de Cádiz, y me ayudó bastante. Yo creo que parte de su éxito, evidentemente luego que la gente lo leyera y le gustara, pero ese decir, voy a comprarlo, que lo compras a ciegas totalmente, sobre todo los primeros compradores, porque ya luego va el boca a boca, que es el mejor marketing que existe. Pero creo que gran parte de su éxito fue ese, que a los lectores de gaditanos les picó la curiosidad, sinceramente. Creo que si lo hubiera ambientado en otro sitio, no sé cómo me hubiera ido. No hubiera llamado tanta la atención aquí. ¿Y cómo empezaste tú? Porque ya que has mencionado el paso de autopublicarse a publicar con Penguin Random House, que el paso y el salto es importante y no todo el mundo es capaz de hacerlo, la verdad. Así que por ese lado enhorabuena, porque ojalá Muchas gracias. hay mucha gente peleando por conseguir eso que tú has conseguido y no todo el mundo lo llega a tenerlo entre las manos. ¿Y cómo se hace como una maestra de educación especial y pedagoga, como es tu caso, eh, pasa de escribir en casa a decidir esa decisión también de autopublicarse y luego a publicar con una gran editorial? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste a escribir? Bueno, me voy a remontar al principio de los tiempos, ¿vale? Y Vale. así vamos por orden. A mí siempre me ha gustado escribir. Es verdad que yo creo que todos tenemos una habilidad, algo que se nos da bien, y la cosa es identificarla a tiempo y si te apetece, potenciarla y serás bueno en eso. Yo lo tuve claro, yo tenía cierta facilidad por escribir, de pequeña escribía mis cuentos, los tengo aquí todos en una carpeta, incluso gané en primaria un certamen, no sé si quedé primera o segunda, un cuento, que por cierto se llamaba Cepillín con S, porque entonces pensaba que cepillo se escribía con S, y era la historia de un cepillo de dientes, vamos, y así empecé. También me dio por escribir revistas, porque era lo que leía entonces, en mi preadolescencia, se las vendía a mi hermana. Luego ya cuando fui creciendo me dio por escribir en Facebook. Recuerdo que la gente me decía, hazte un blog, pero yo no. Y en ese momento escribía otra cosa, que escribía pues acerca de mis sentimientos, el amor, el desamor, que para nada es lo que escribo ahora, pero siempre es algo que he estado usando, ¿no? De una manera u otra. Lo que pasa es que llega un punto en el que tienes que tomar una determinación y yo creo que esa decisión se toma a una edad muy temprana, ¿no? Que dices que tengo que estudiar, tengo que orientar mi vida. Y en ese momento, pues, barajé estudiar periodismo, pero no, al final el periodismo no es contar historias, ¿no? Es escribir, pero acerca de lo que tengas que escribir. ¿Qué se estudia para ser escritor? Es un mundo totalmente desconocido. ¿Cómo se llega allí? Y menos con 18 años. ¿Cómo se llega? Pues no tenía ni idea. Y lo fácil, y también un mundo que me gustaba y que era conocido en casa, porque yo vengo de una familia de maestros. Mi padre
es maestro de educación física y mi madre es maestra de educación primaria. Pues dije, estudio magisterio. Y estudié magisterio de educación especial. Y luego, como el mundo del magisterio es una trampa, luego hay que seguir estudiando muchísimos años porque tienes que acumular méritos para el concurso de oposiciones. Estudié pedagogía, estudié idiomas, estudié un máster. Es un camino interminable, que por cierto he terminado este año porque hace una semana o dos me dieron la noticia y por fin he cogido plaza. Aleluya. Doble Increíble. enhorabuena. Sí, así que el 1 de septiembre empiezo en mi destino y seré funcionaria en práctica. Total, que con tanto estudio era imposible pararme a escribir, imposible. Pero en el 2018, si no me equivoco, mi madre por Facebook me manda un link de un certamen literario en Dos Hermanas, en Sevilla, y me dice, mira, Blanca, lo miré y dije, mira, pues relato breve, 10 páginas, voy a participar. Y entonces buscando en internet me di cuenta de la cantidad de certámenes literarios que hay a nivel local y ya luego pues otros que son más jugosos y que supongo que serán más complicados. Yo empecé pues sin filtro. Lo echaba donde mi relato breve pues encajaba. Y con la suerte de que gané ese certamen que me había mandado mi madre. Y entonces empecé a escribir un relato breve que yo en ese momento pues pensaba que era bueno, ¿no? Me conformaba con eso, fíjate qué poco, con escribir un relato breve al año y participar. Y fíjate, pues con la fortuna que todos los relatos breves que fui escribiendo han sido premiados. Eso me hizo, más que los premios o algunos que tenían también un premio económico, más que eso, para mí fue ese reconocimiento. Porque no es lo mismo que tu madre, tu entorno, tus amigas, tu pareja te digan, oye, escribes bien, pero tú no te lo crees, ¿no? Siempre está el síndrome del impostor por ahí acechando y entonces que un jurado, no una, ni dos, ni tres, elija de no sé cuántos relatos el tuyo como el más significativo, pues eso me hizo confiar en mí. Y en el 2020 estoy estudiando un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales. Una profesora recomendó un libro de Francisco Mora, que es un neurólogo muy conocido, que hasta entonces yo no tenía ni idea de quién era, y recomendó un libro. No suelo hacer yo caso de estas recomendaciones, pero menos mal que no sé por qué esa profesora me encandiló y lo apunté y me lo compré. Lo leí, me encantó. Y entonces conocí la neuroeducación, que es una neurociencia pionera en el estudio del aprendizaje y en cómo con estas técnicas de neuroimagen que existen ahora, la resonancia magnética, el TAC, que antes no existían, pues estudian el cerebro a tiempo real y cómo el aprendizaje influye en el cerebro. Todo relacionado con mi campo, ¿no? Con la educación. Pero en ese libro había una serie de síndromes que yo tampoco conocía, la prosopagnosia, que es esa persona que no reconoce las caras, y el síndrome de Capgras, que es el que está presente en Perro que no ladra, que es un síndrome que desde 1800 y pico solamente se han conocido 100 casos en todo el mundo. Y consiste en que la persona que lo padece, pues a personas que debería conocer, a seres queridos o amigos, a ver cómo te lo explico. Esas personas son físicamente idénticas, hablan como ellas, se mueven como ellas, pero no son esas personas. O sea, la persona afectada por síndrome de Capgras piensa que han sido suplantados por dobles idénticos, que son impostores. Y eso es a causa de una lesión cerebral en el hipotálamo. Y es para toda la vida. Me pareció tan surrealista que dije, ¿qué es esto? Pues investigué un montón y es que hay poquísimo porque, claro, gracias ahora a las nuevas tecnologías es que se puede conocer más acerca de estos síndromes, pero hasta hace nada, pues es que no eran para nada conocidos, entonces hay muy poquito. Y lo primero que supe acerca de escribir la novela era que quería ambientarlo en mi tierra y que quería que el síndrome de Capgras estuviera presente, porque a mí me había impactado tanto este mundo, pues que lo quería volcar y quería
darlo a conocer. Y entonces llega la pandemia. Y con todas estas ganas de escribir que yo había acumulado durante todos estos años y esas ideas, me siento a escribir. Y ese verano, pues lo pasé íntegro escribiendo. Y así surgió la novela. Y de manera autodidacta, pues yo empecé a buscar en grupos de Facebook, incluso me metieron en un grupo de WhatsApp de escritores emprendedores, que todavía estoy ahí dentro porque no me pienso marchar, porque aunque haya publicado con una gran editorial, he aprendido mucho con ellos y me pienso quedar ahí. Y así, pues, no había ninguna editorial pequeñita con la cual yo me sintiera cómoda o que me diera esa confianza de que mi producto iba a ser tratado, pues, bien, que lo iba a mover adecuadamente, y decidí autopublicar, porque era la recomendación mayoritaria que yo había recibido en redes sociales. Y me lancé a Amazon. Mi pareja se dedica al diseño gráfico, me ayudó muchísimo con la portada, con la maquetación, y en cuanto a la corrección, pues lo hice con lo que hay en Internet, con la página web de Celia Arias, que es una correctora profesional y tiene muchos recursos gratuitos para escritores, y también me suscribí a una plataforma que se llama Club de Escritores, que es muy económica y que está muy bien para escritores. Tiene un abanico enorme de cursos, sobre todo de los cursos de Miguel Ángel González, que es un escritor y un dramaturgo que ahora me sigue, fíjate tú, ahora me sigue en redes sociales y yo lo admiro muchísimo y él no sabe ni quién soy, fíjate, y cuando me siguió dije, Dios mío, me ha seguido Miguel Ángel. Pues así fue que aprendí y yo ya tenía mi historia terminada. Y entonces, viendo esos cursos y leyendo todas esas cosas de Celia Arias, de la correctora, pues yo iba diciendo, sí, esto lo tengo, está bien. Y así fue que la corregí. Y en diciembre del 2020, pues la lancé en Amazon. Me creé, digo, bueno, me voy a crear, fíjate mi plan de marketing, digo, me voy a crear una cuenta, ¿no? No sé, a ver dónde va esto. Me creé una cuenta, una semana antes empecé a subir publicaciones y salió la novela. Para mi sorpresa, pues que la gente de Chiclana se volcó y empezó sobre todo a ser conocida primero en la provincia. Y yo desconocía totalmente el mundo que hay de las reseñas en las redes sociales. Eso de los bookstagramers, los booktubers, yo no sabía qué era eso. Y empecé a conocer gente que sabía muchísimo del mundo editorial, más que yo, y que tenían esas cuentas de reseña con montones de seguidores. Pues empecé a enviar algunos de mis ejemplares, como hacen, yo creo que la mayor parte de los escritores que empiezan. Y nada, y así, con las buenas reseñas, el boca a boca, empecé a crecer. Total, y lo mismo que me pasó con los certámenes literarios, ¿no? Que la respuesta fue tan buena, el feedback fue tan positivo, que me armé de valor y dije, esto está yendo bien, voy a enviarlo a alguna editorial, porque ya alguna bookstagram me lo había dicho, me había dicho, oye, Blanca, esto es muy bueno, envíalo, yo he leído libros peores y que están publicados con grandes sellos, envíalo. Y dije, sí, bueno, voy a ver. Y lo envié a 2 o 3, Alberto, tampoco me digo, bueno, voy a ver qué pasa, porque yo no sabía ni siquiera si lo estaba enviando al correo electrónico que tenía que enviarlo, eso era a probar suerte desde el desconocimiento absoluto. Y también leí en internet, por ahí en algún sitio, que una editorial tardaba como mínimo en responderte 3 meses. Entonces ahí me tenías que ver tú mirando el calendario. Digo, se está acercando y nadie me ha contestado. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y a los 3 meses y 2 días me respondió Suma de Letras y me mandó un correo electrónico. Y aquello fue mi pareja y yo saltando por el salón, que les estaba gustando, que querían reunirse conmigo. Si tú supieras la de veces que leí, eran 2 frases. Pues las leí 500 veces, intentando buscarle doblez, a ver qué significaba, interpretando. Y nada, y me reuní con ellos, estuvimos hablando, les gustó la historia y ya está. Ya todo fue rodado. Firmé con ellos, porque eso es lo bueno que tiene Amazon, que aunque tú lo lances con ellos, eso no te exime, tú tienes tus derechos de autor y puedes enviarlo a grandes editoriales,
que es algo muy positivo. Si lo hubiera al final publicado con una editorial pequeñita que lo hubiese movido al final como yo, porque yo tengo que decir que dentro de mis posibilidades y pese a mi timidez, tengo que decir, llamé a todas las puertas, radio, prensa, aunque fuera a nivel local. Pero yo considero que la autopublicación a mí me dio tablas. Aprendí muchísimo, de forma autodidacta, cometiendo errores, chocándome 1000 veces. Y evidentemente las puertas que entonces se me abrían no son las que son ahora. Antes tenías que luchar mucho más las cosas. Ahora ya dices, perro que no ladra con suma de letras y la gente te mira. Antes tenías que luchar para que te hicieran un poco más de caso. Pero, pues eso, así fue. No me arrepiento para nada. Repetiría el camino 1000 veces porque considero que he aprendido muchísimo. Muchísimo. ¿Y crees que Y esa es mi historia. ¿crees que te sirvió el hecho de haber autopublicado antes en Amazon, el haber conseguido cierta repercusión, el haber conseguido cierto impulso, aunque la novela fuera buena? ¿Crees que te ayudó el tener un cierto respaldo detrás, ciertas reseñas ya publicadas en internet, cierto movimiento, para que, o incluso a lo mejor la editorial te lo ha reconocido posteriormente, que te googlearon y lo primero que vieron les gustó, o simplemente fue una cuestión de leer el manuscrito que le enviaste a la editorial? Se lo pregunté a mi editora, eso mismo, y me dijo que no, que eso no había influido, que habían leído la historia y que les había gustado muchísimo. Y se pusieron las manos a la cabeza cuando les dije que yo misma la había corregido y que no había contado con nadie, salvo con mi pareja. Y ya está. Y se pusieron las manos a la cabeza. Dijeron, pues es que está muy bien. Me dieron la enhorabuena de que, pues eso, mi última versión autopublicada estaba bastante bien, que no han hecho falta tantas correcciones. Evidentemente luego ya sí que vieron que en la página de Amazon pues ya contaba con más de 100 reseñas y que había un público mayoritario al que les había gustado. Supongo que eso sumó puntos, pero de primeras ya les había gustado sin haber pues visto todo lo que rodeaba la novela. Vale, a ver, varias preguntas que tengo yo por aquí. Te he Vale, escuchado todo el speech. te han surgido... Creo que han sido como 15 minutos. Y tengo varias preguntas. Una de ellas es, a la hora de planificarte Perro que no ladra, me imagino por lo que estás diciendo que eres una escritora muy de tenerlo todo planificado, no escrito, pero esquematizado en una pizarra o en un folio para ir sabiendo qué toca en cada momento, o vas un poco más caminando por el bosque a ver qué te va surgiendo. A ver, me hace gracia que digas que piensas que soy así, ¿no? Como muy... que Me lo da la tengo todo impresión, planificado, ¿sí? pero también te conozco Sí, desde hace 37 minutos, entonces no sé. te equivocas, O sea, ibas te equivocas. al A ver, azar, no, tampoco, al azar a no. medias Yo entonces. tenía claro, a medias. Digamos que tengo un pequeño mapa, ¿no? Como se dice, pero que en la mayor parte de la novela ese mapa me lo guardo en la mochila. Mira, me pasa una cosa muy curiosa que me ha pasado con el borrador de la segunda novela. Cuando es verdad que Perro que no ladra empecé y no paré hasta terminarlo, pero con esta segunda no he podido. Empecé, tuve un parón, luego continué de manera más irregular. Y he notado que si hubiera seguido escribiendo en el primer momento que comencé la historia, la novela hubiera sido otra totalmente diferente. Es decir, si me paro, esas ideas ya desaparecen. Y cuando la vuelvo a reanudar, pues cuento otra historia. No sé si me entiendes. Sí, que eres muy de brújula en ese caso, ¿no? Sí, sí. Tengo un inicio, sé a dónde quiero llegar
sé pequeños giros inesperados que quiero tener en la trama Bueno, pero y a el los esqueleto personajes sí entonces los sí que sé. lo tienes, ¿no? Inicio, Claro, desarrollo y tengo el final, esqueleto. claro. Claro, a este personaje le tiene que pasar esto, aquí pegamos este giro y sé el camino que tengo que seguir. No sé cómo voy a llegar, no sé cómo voy a dar esas curvas, pero sé que tengo que darlas. Y sí que es verdad que si llega un punto en el que noto que la historia ha sido demasiado predecible, vuelvo atrás. Me remonto al inicio y puedo cambiar gran parte de la historia que me ha pasado con Perro que no ladra, porque digo, es que es lo evidente, no puede ser evidente, para sorprender al lector y entonces, pues, que no te puedo decir porque sería un spoiler muy grande, sobre todo tú que no te lo has leído, pero me ha pasado con esta novela en detalles muy importantes para la trama. Total, que te diría que soy de mapa, pero 50-50. No sé. Y además no creo que... Creo que para cada novela es una manera diferente, porque con esta segunda he intentado tenerlo todo más bajo control y no he sido capaz. Es que había visto una entrevista de Juan Gómez Jurado, donde él decía que tenía una pizarra, que si los POSIT, que si la... Y yo decía, qué tío más inteligente, voy a intentar hacerlo yo así, pero no he podido, ¿qué va? No puedo. No puedo, así que te diría eso, 50-50. Y si tuviera que decantarme, te diría que soy más brújula que mapa. Voy un poco a lo loco, aunque sé el camino que debo seguir. Sí, destacan en muchas de las reseñas del libro, destacan los giros, ¿no? Las curvas que dices que tienes que dar para llegar a donde quieres. Ya te lo contaré cuando termine. No me daba tiempo, como te comentaba al principio, no me ha dado tiempo a terminarlo. Pues llevaré un tercio así más o menos del libro y ya te contaré a ver esos giros si son más predecibles o menos predecibles. De momento entiendo que si tanta gente está de acuerdo será seguramente porque son poco predecibles y tienen todo el sentido del mundo, seguro. Otra pregunta que te quería decir es, quería preguntar, valga la redundancia, es, has dicho que has ganado prácticamente todos los certámenes de relatos a los que te has presentado, o varios de los Sí. que te has presentado. Eh, ¿Tienes la fórmula del éxito para pasármela ahora cuando acabemos? ¿O es casualidad o cómo lo has hecho? Yo escribo un relato y lo envío a varios certámenes literarios y en alguno me lo premian. Esa es mi fórmula. Lo que te puedo decir es la diferencia. A ver, es evidente que en una novela los personajes son más complejos, puedes profundizar más en la trama, puedes divagar más, dar más contexto. En un relato tienes 10 páginas y no puede haber nada de paja, vulgarmente hablando, no puede sobrar nada. Y tienes que ser muy listo para nombrar, por ejemplo, el objeto con el que el asesino al final matará a la víctima y que el lector no se dé cuenta, porque son 5 o 10 páginas y no puede quedar claro que es que pues con ese jarrón acabará matando. Entonces, te diría que tiene que haber un giro inesperado al final que se remonte al principio. ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, a ver, estoy pensando en alguno de los que yo he escrito para ponerlo como ejemplo. Por ejemplo, a ver, el de La Línea, que fue uno de los últimos que gané, es una teniente de la Guardia Civil que está trabajando en su despacho, recibe la llamada de su hermano, aquí está el elemento que luego al que se recurre en el final, y el hermano le pide dinero y ella le dice que no porque está metido en drogas y es para comprar pues sustancias y demás y ella le dice que no. Y recibe una llamada
Total, que tiene que dejar todo ese papeleo que está haciendo, va con su patro y resulta que es la casa de su vecina, donde pues se ha recibido la llamada desde allí. Y ella llega con su pistola, no sé qué, ve a la mujer tirada en el suelo, con sangre, está viva y se da cuenta, oye un sonido que es un gesto que suele hacer su hermano con la boca en el momento momentos antes de recibir el golpe. Y se da cuenta de que ha sido su hermano. Entonces llegan los refuerzos, la llaman por su nombre, ¿estás todo bien? ¿Todo bien? No sé qué. Y en ese momento ella, pues negando los principios que al inicio del relato ha quedado claro que tienen, que son los de pues no apoyar a su hermano en eso y no ayudarlo y dejar que se busque la vida porque va en contra de lo que ella piensa, darle dinero para eso, pues tiene que tomar la decisión en una milésima de segundo, quebranta esos principios y al final lo deja escapar. Por eso se llama La Línea, porque ella rebasa esa línea inquebrantable que en un principio ha quedado claro que defendía. Sí, es como, ¿Entiendes? Entonces, no tanto como una línea, sino a lo mejor como un círculo, ¿no? Que empiezas contando una cosa o una parte de la historia sí, y sí, la vuelves a acabar en el principio, claro. remontando al La línea es lector. porque el relato se llama La Sí, sí, Línea. bueno, Y es me porque, refiero que exacto, es por venía eso. el caso Pero sí, que... es como, claro, es como eso, es como un círculo. Entonces, en este caso no es un objeto como el ejemplo que te he puesto, pero, y esa es la fórmula, te diría. O sea, plantear algo al inicio y al final darle la vuelta en 10 páginas. Está bien saberlo, lo tendremos en cuenta todos los... Si te, Ya a si te partir de sirve, ahora la competencia va a aumentar porque ya tenemos todos el secreto. No te sigas es presentando verdad. a concursos. Blanca, ¿cuál es o cuál fue el libro de tu infancia? El libro que te dio no sé si de tu infancia o de tu adolescencia, el libro que te impulsó al mundo de los libros, a la lectura, incluso a escribir, no sé. Bueno, me encantaría decirte otro y dármelas de interesante, pero no, sería mentirte. Las primeras lecturas que yo hago y que son de ocio, que no son las típicas que te manda el instituto, Mm. es el mundo de Harry Potter. Esos son los primeros, y además te digo una cosa, yo soy de la generación que todavía no estaba en las películas, entonces soy de las pocas que ha ido creciendo con Harry desde su imaginación, además, porque no había cara que ponerle. ¿Y se parecía luego al Y, actor? y no sé decirte, es que ahora ya es imposible pensar en Harry Potter sin pensar en Daniel Radcliffe, es imposible. Pero no sé, sí, pues me lo imaginaba a un niño con el pelo negro azabache, como dice J.K. Rowling, las gafas y poco más, tampoco. Pero eso, sin ninguna duda, el mundo de Harry Potter es que mi madre me lo regalaba y yo me llevaba todo el día leyendo hasta que lo terminaba, me lo llevaba a la playa, a todos lados, y eso no me ha pasado nunca con ningún libro a esa temprana edad. Entonces, al margen de la polémica que ahora se está creando con esa escritora, hay que reconocerle el valor de eso que tuvo. Yo recuerdo las noticias de entonces de cómo la gente se volvía loca porque se abría el Corte Inglés, por ejemplo, y todo el mundo, ¡guau! Eso era como la rebaja y era porque salía el libro. Y yo eso no lo he visto con ningún otro escritor o escritora, de verdad. No sé, creaba como un sentimiento ahí de fanatismo. Sí, sí, total. Eh, yo creo que me pilló ya algo más mayor de la cuenta para empezar Harry Potter. Pasé, pasé en su momento de leerlo y cuando lo intenté leer ya más mayor, no recuerdo la edad que tendría. No sé si tendría a lo mejor ya 18, 19. No, no Ya no te pude, gustó. no, porque ya era otro tipo de lectura que tenía que haber empezado pues con eso, con 14, 13, 14.
O claro. incluso antes. No Y sé qué no. no sé qué pasaría si lo leyera ahora, ¿eh? Porque lo tengo totalmente idealizado, pero claro, lo leí con otra edad. No sé qué pasaría. Ya. Eh, a mí eso me pasó con El Señor de los Anillos. Luego sí que he vuelto a leerlo, pero claro, El Señor de los Anillos es otro tipo de narración. Es. Es una narrativa más densa, ¿no? Ese no lo he leído. Ah, Ese he visto ya pues. las películas. Pues. Vamos a cortar el podcast y te vas a poner a leer ya La Comunidad del Anillo. Y. Sí, Para mí fue una lectura iniciática. Fue un rito de paso muy importante, la verdad. Me impulsó hacia muchas cosas y creo que ojalá no lo hubiera leído para empezar a leerlo ahora, por primera vez. Es qué absolutamente bonito. genial. Blanca, para ir avanzando, que se nos va el tiempo, ¿dónde te gusta leer? ¿Cuál es tu rutina de lectura? Pues me gusta leer en casa, la verdad, es donde más cómoda estoy. Y por la tarde, normalmente. Cuando más leo es ahora, en verano, que tenía muchas ganas de leer por fin algo por ocio y no los tochos que me he estado leyendo de legislación. Entonces he cogido con muchísimas ganas la lectura y este verano me lo he planteado, digo, a ver, en lugar de leer aquello que más me apetezca, quiero leer aquellos imprescindibles que siempre tengo ahí, eternos pendientes, y he empezado con el primero de Joel Dicker, Ajá. el de Harry Quebert. Y en ello estoy. Lo que pasa es que voy lentito, lentito, pero bueno, ya voy por más de la mitad. Como tiene tantísima fama, pues me parecía importante leerlo y en cuanto lo acabe también voy a leerme alguno de Agatha Christie. Así que estoy ahí con los pendientes. Como no creo que Joel Dicker se enfade por lo que voy a decir, Harry Quebert, el caso de Harry Quebert es el mejor libro de Joel Dicker. A partir de ahí, si no quieres leer ninguno más, tampoco te pierdes nada. Ya te aviso. Y de Agatha Christie sí, lo que quieras. Adelante, te doy permiso, lo que tú quieras. Mira, tengo tres aquí, a ver cuál me aconsejas. Tengo Muerte en el Hilo, 10 negritos y Asesinato en el Oriente Express. El Orient Express, sin ninguna duda. Son buenos ¿Sí? todos, casi prácticamente son todos interesantes, pero Pues el del te voy Orient a hacer caso, ¿eh? Express está muy bien. No sé, ¿has visto la película o conoces algo un poquito de cómo va la historia, aparte de que se desarrolla en un tren, o no tienes ni idea? No la he visto y además también está la Perfecto, de Muerte en el Hilo y no la he visto por eso mismo, porque no quería verla. perfecto. Quería Yo, leerme el libro primero. yo vi la película antes que leer el libro y bueno, el libro está bien, se disfruta, pero te chafa un poco, porque al final es lo interesante del libro es la resolución del caso y todo eso, y yo ya lo sabía. Te recomiendo que leas primero el del Orient Express y si puedes, y ya luego te ves la película. Que también está bien, pero Vale, primero léete el libro. pues lo haré, lo haré. Quería leerme alguno, pero no sabía por dónde empezar. Empezaré por ese. ¿Y cuál es, cuál es el escritor o escritora con quien te gustaría irte a tomar un café? Más allá de lo que escribe o de lo que publica, porque no sé, te produzca cierta empatía, no sé. ¿Hay algún escritor o alguna escritora que te llame así la atención? Pues mira, te diría Miguel Ángel González, la verdad. Que quizás no es muy conocido en el mundo comercial, pero a mí me ha ayudado tanto como profesor de esos cursos y me parece un hombre tan talentoso y que sabe tanto que me encantaría irme a tomar algo con él y coger apuntes de todo lo que me diga. Mm, ¿Y hay algún escritor o escritora con quien tienes clarísimo que no te irías? Puedes no contestar, ¿eh? No te... Es que no sé quién decirte, no sé con quién no me iría. No lo sé, no sé.
Creo que con nadie. No hay Yo soy nadie de a esas personas quien odies vilmente. que no, no, más que odio, indiferencia, ¿no? Pero es que no sé decirte. No te voy a contestar, no sé, porque te diría uno por azar y no sé quién decirte. No hay No. nadie que me Por produzca azar no tal se odia a rechazo. nadie, no. Mejor la dejamos en blanco. La dejamos en blanco. La dejamos en No nos blanco. buscamos enemigos. ¿Qué es lo que buscas cuando entras a una librería sin afán de comprar nada concreto? ¿Entras simplemente por gusto de oler los libros y ver qué hay en las mesas de novedades y tal? Eh, ¿Cuál es la sección o cuál es la estantería a la que vas normalmente directa? A ver, he de decir que desde que mi libro está en las librerías, lo primero que hago es buscarlo. Y Coges ya el libro, luego, lo después de colocas que encima de la mesa de novedades, ¿no? lo pongo en Señora, ¿qué novedades, hace? Por dichoso, favor, deje de reordenarla, ¿no? después de ese momento de ególatra, pues ya me voy a la sección de thriller, de misterio, de cabeza, porque es lo que leo normalmente y lo que me interesa. Y pues, no sé, a lo mejor me hago con alguno que me interesa o con alguno en edición bolsillo o simplemente voy a ver cuáles son los thrillers que están ahí, que también es un lugar pues valioso, porque no todos los thrillers que están en el mercado están en una librería. Entonces también es interesante ver cuáles sí tienen un espacio. Y para acabar, ya que hemos empezado con una recomendación, con El Guardián Invisible de Dolores Redondo, acabamos con más recomendaciones. Dices que normalmente acudes en primer lugar a ver las estanterías de thrillers y de novelas de misterio. Aparte de la recomendación que has traído, ¿tienes algún título o algunos títulos que te gusten especialmente o libros que hayan sido especialmente interesantes para ti o para la lectura que hiciste en algún momento y que quieras recomendar? Pues me gustó mucho en su día y fíjate que fueron uno de los libros que me mandaron, no sé si en bachillerato o no sé en qué momento lo leí, pero me gustó mucho Historia de una escalera. Me gustó mucho. Y más recientemente, la saga de los libros del Puerto Escondido de María Uruña también me gustan un montón. Porque hace un estudio interesante del género y en cada novela pues destapa como una fuente de conocimiento. En el primero habla de la guerra civil, en el segundo tal, en el tercero es más paranormal y no sé, me gusta un montón. Disfruto más con ese tipo de narrativa un poco quizá más rica, aunque también tengo que decir que me divierto con los domestic noir de Char y la Pena, que es mucho más, pues con un lenguaje mucho más sencillo, digamos más accesible para cualquier tipo de lector, pero que también tiene lo suyo. Y para determinados momentos prefiero eso antes que otro tipo de lectura más densa. O sea que esos son los autores que te puedo decir. Perfecto, pues vamos a dejar los links de todos los libros recomendados en el podcast en las notas de Spotify, de YouTube, de iVoox y de todas las plataformas en las que lo subimos, y ahí los podréis encontrar para, bueno, si queréis comprarlos o investigar acerca de ellos. También dejaremos, por supuesto, el enlace al libro A perro que no ladra de Blanca. Blanca, pues ha sido un auténtico placer. Gracias por haber estado aquí en Leer para Contarlo, en este episodio 19. Muchísima suerte en la larga y prometedora carrera que te queda como escritora, que seguro que es de mucho éxito. Y te espero aquí, pues en un episodio posterior, cuando estrenes nueva novela y seas hiper famosa y me puedas
aupar el podcast a límites insospechados, ¿de acuerdo? Ojalá, me encantaría. Gracias a ti porque me he sentido súper a gusto. Ha sido como una conversación con un amigo. Así que te lo agradezco un montón porque a veces es verdad que sobre todo este último mes que estoy como de promoción y continuamente, al final llega un momento en el que tienes la sensación de estar repitiendo el mismo discurso una y otra vez y llega a ser un poco cansino, sobre todo para mí. No para la gente que me oye, que supongo que no será la misma, ¿no? Pero para mí es como otra vez lo mismo. Entonces, cuando te plantean preguntas diferentes y la conversación deriva en otros temas, se agradece y me he sentido muy, muy cómoda. Así que muchas gracias. Y nada, y yo encantada de volver, siendo famosa o no, me da igual. Te tomo la palabra, ¿vale? Vale, pues feliz verano, Alberto. Igualmente, muchas gracias.